We've had a lot of good discussions, a lot of good talks, and I think progress is being made, very substantial progress in many ways. We had a good meeting, as you know, just a short while ago with the president of Russia, and I think there's a possibility that something could come out of it, and today's meeting is very important. We have, I guess, the seven very powerful leaders from Europe, and we're going to be meeting with them right after this meeting. Esta es otra de las notas relevantes del día de hoy. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo este día una reunión con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, y otros líderes europeos para conversar sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. Zelensky describió la reunión como buena y constructiva. De igual manera, el presidente ucraniano espera llegar a un acuerdo en cuanto a los temas territoriales. Por su parte, Trump comenzó ya a coordinar una reunión entre los presidentes de Ucrania y Rusia en la búsqueda para conseguir un acuerdo para terminar la guerra en Ucrania. Además, Zelensky, una comitiva de líderes europeos, también estuvo en la reunión en la Casa Blanca, entre los que se encontraba Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el primer ministro británico, Keir Starmer, el canciller alemán, Friedrich Merz, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el presidente finlandés, Alexander Stubb, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Para conversar sobre este tema, saludo con mucho gusto a Joel Peña. Él es internacionalista y profesor de la UNAM. Joel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Héctor? Muy buenas noches. Un gusto saludarte como siempre. Muchas gracias, Joel. Déjame empezar con la forma, porque en esto la forma es fondo. En lo que ocurrió en el primer minuto, en los primeros segundos del encuentro entre Trump y Zelensky, Joel, ya el tono, la manera en que trata el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a Zelensky, fue de manera muy diferente a lo ocurrido en su primer encuentro. ¿Te acuerdas que de inmediato pues lo desdeñó, incluso hasta en su forma de vestir, que por cierto el propio Zelensky pues acude de otra manera diferente a reunirse con Trump? Desde ahí se marca un tono diferente en la relación entre Zelensky y Trump, Joel. Así es, Héctor. De hecho, como tú lo señalas, desde la vestimenta, la forma en la que se saludan y obviamente el tono en el que se llevó a cabo la reunión de esta tarde, pues es diametralmente opuesto a lo que sucedió hace algunos meses, donde incluso se podría sentir como una pena ajena, sí, ¿no? Si coincides conmigo. En este caso, pues fue totalmente lo contrario. Obviamente Zelensky llega a la Casa Blanca fortalecido mediáticamente por una comunidad internacional que lo apoya abiertamente y además pues se presentó junto con lideresas y líderes políticos de la Unión Europea, el secretario general de la OTAN, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, es decir, llevaba un acompañamiento de muy alto nivel en el cual pues él se sentía protegido y en todo momento pues mostraron un respaldo a Ucrania, desde luego un desdén hacia las peticiones del presidente Vladimir Putin para entablar una negociación que lleve a un cese al fuego y eventualmente a un acuerdo de paz, y es por ello que fue muy contundente el presidente Zelensky en que de ninguna manera iban a aceptar la cesión de territorio y mucho menos comprometer la integridad y la soberanía del pueblo y del Estado ucraniano. Ahora, dentro de los acuerdos que el propio Trump ha mencionado entre el propio Zelensky y el presidente Trump y esta comitiva, uno, el presidente de los Estados Unidos está preparando una reunión entre Putin y Zelensky. ¿Cómo sería, Joel? Pues mira, Héctor, de llevarse a cabo, porque sabemos que en estos momentos nada se puede dar por hecho, pues sin duda sería una reunión muy tensa. Tiene muchos años que el presidente Zelensky no se reúne con el presidente Putin. El presidente Donald Trump ha fungido como mediador, hasta cierto punto como conciliador, presentando propuestas para la solución de esta controversia. Desde luego, ambos líderes pues estarían calmados en la inteligencia de que está el presidente Donald Trump presente, y de ninguna forma pues tratarían de resolver, digamos, este conflicto que lleva varios años con una sola reunión. Aquí el problema es la
confrontación de las posturas, porque mientras el presidente Putin ha sido muy claro en que no solo quiere controlar el 20% del territorio ucraniano, es decir, la región del Donbass y Crimea ocupadas ilegalmente, importante mencionarlo, sino que además pretende una neutralidad prácticamente perpetua de Ucrania, que no haya presencia de militares europeos en territorio ucraniano, que Ucrania no entre a la OTAN, e incluso hay medios que señalan que ni siquiera quiere que entre a la Unión Europea, un proceso que ya va bastante avanzado. Por su parte, pues el presidente Volodymyr Zelensky ha sido muy claro en que la integridad territorial del Estado ucraniano no se puede violar, porque así lo afirma la propia Constitución ucraniana y desde luego el derecho internacional. En ese sentido, tendremos que estar muy atentas y atentos a ver si efectivamente se lleva a cabo esta reunión, en dónde se llevaría a cabo, porque Claro. tiene que ser en un territorio neutral y desde luego, exacto, y desde luego cuáles serían las consecuencias directas en el corto plazo al menos. Ahora, ¿cómo entender el cambio de postura del gobierno de Estados Unidos? Trump ha mencionado que su país, que la Unión Americana y su gobierno estarían trabajando y preocupados por trabajar en una paz duradera en este conflicto. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay de fondo en esto, Joel? Pues mira, no debemos perder de vista que al final de cuentas todo Estado actúa en busca de sus propios intereses desde una perspectiva realista, no solo Estados Unidos. En el caso particular del presidente Donald Trump, recordemos que, por ejemplo, llegó a un acuerdo de la extracción de minerales en Ucrania, de tierras raras, las cuales, por cierto, se encuentran en gran medida en este territorio que es controlado de facto por el gobierno ruso. También la reunión en Alaska con el presidente Putin, pues también sentó las bases para demostrar abrir la puerta a Rusia nuevamente como una potencia. Por eso hay analistas que afirman que esta idea de Occidente de tratar de aislar a Rusia no ha servido en lo absoluto, sino que al contrario, Rusia ha llegado fortalecida al grado de que el presidente Trump, por más que quiere resolver la guerra de manera prácticamente inmediata para hacerse acreedor al Nobel de la Paz, pues no lo ha logrado, obviamente, no solo por el tamaño de Rusia, sino porque hay muchos intereses geopolíticos y geoestratégicos. ¿A qué voy con esto, Héctor? Que el presidente Donald Trump de ninguna forma se va a enemistar con el presidente Putin, pero sí van a tratar de buscar un acuerdo que al menos le favorezca al gobierno estadounidense en el corto tiempo, obteniendo concesiones y ventajas de ambas partes, tanto de Ucrania en el uso de las tierras raras, como quizás, por ejemplo, petróleo o gas que posee Rusia. Hay una versión, Joel, que se recupera por parte de la BBC de Londres, que explica que el objetivo de los líderes europeos en esta presencia que has notado era cambiar la perspectiva de la Casa Blanca sobre dos cuestiones. Primero, la idea de que la paz se puede lograr simplemente con que Ucrania ceda el Donbass a Rusia, y la creencia de lo que está en juego es solamente el futuro de Ucrania y no el de toda Europa. ¿Cómo lo ves? Pues yo creo que es una perspectiva muy errónea, si me lo permite, Héctor, porque en primera instancia, si Ucrania cede territorio, de alguna forma se estaría pues normalizando el uso de la fuerza para violar el derecho internacional y para ocupar territorios de manera ilegal, obviamente abriéndole la puerta a otras potencias como China, que recordemos que tiene conflictos directos en el mar de China Meridional, aparte con Taiwán y otras potencias con una visión expansionista, digamos que se les permitiría o de alguna forma se legalizaría el uso de la fuerza con pretensiones expansionistas, lo cual, insisto, es claramente violatorio de las normas internacionales que han garantizado el orden, al menos en las últimas décadas. Y desde luego que el problema de Ucrania es un problema de Europa por el simple hecho de pertenecer al continente, pero además recordemos que Ucrania tiene frontera, por ejemplo, con Polonia, un país miembro de la Unión Europea. Por eso es que los europeos, las europeas, pues están conscientes de que aquello que le pueda pasar a Ucrania, pues tendrá en el corto plazo pues repercusiones directas para la Unión Europea en términos generales. Por eso es que se ha planteado la adhesión de Ucrania como miembro de pleno derecho a la Unión Europea, con todos los bemoles y todos los asegúnes que puede haber, pero al menos en una estrategia de garantizar la seguridad exterior de la Unión Europea, manteniendo un flanco abierto y seguro, sobre todo en colindancia con el territorio ruso. Sobre todo, Héctor, por si la OTAN no llega a funcionar, porque obviamente el ingreso de Ucrania a la OTAN está prácticamente vedado, porque sería, digamos, abrir la puerta a una guerra
que quizás podría no tener precedentes. En ese sentido, se tienen que buscar otras alternativas para garantizar la seguridad de Europa como continente y del proceso de integración. Por último, de nuestra parte, Joel, déjame retroceder en los días sobre la reunión y hablar un poco y conocer tu punto de vista sobre la reunión de Trump y Putin. Solamente ellos saben exactamente qué fue cuál fue el tono, cuáles fueron los acuerdos, si es que los hubo. Sin embargo, para la opinión pública, simplemente la reunión fue para la fotografía y de ahí que pudieran retomar algunas cosas en la reunión ahora con Zelensky. Sin embargo, en términos generales, para lo que vimos y desde lo que vimos y para lo que viene, ¿cómo crees que haya sido esta reunión, Joel? Pues mira, Héctor, efectivamente fue una reunión de la que se esperaba mucho, pero lamentablemente se obtuvo muy poco, porque se desarrolló en un tono muy pragmático, muy estratégico, pues de entrada con la intención de reposicionar a Estados Unidos y al presidente Trump como actores centrales en la resolución de conflictos internacionales. Y obviamente para el presidente Putin este encuentro fue la oportunidad de consolidar los avances militares. De hecho, Rusia sigue atacando Ucrania. Hay, de hecho, también Ucrania-Rusia, es decir, hay ataques en ambos frentes, pero fue la oportunidad para que el presidente Putin pusiera las cartas sobre la mesa en la inteligencia de que no va a permitir que Ucrania se rearme, que haya presencia de tropas extranjeras en territorio ucraniano y de alguna forma también para el presidente Trump significó un intento de escapar de la presión interna porque prometió resolver el conflicto rápidamente en tan solo unas horas, lo cual no cumplió, y también de presentarse, insisto, como un negociador capaz de abrir la puerta a un acuerdo de paz integral. Obviamente el tono del encuentro fue mucho menos confrontativo de lo que se podría haber esperado, pero de alguna forma más inclinado hacia la búsqueda de entendimientos. Lo que se envió fue un mensaje claro a Europa, Héctor. Si quiere prolongarse la guerra, deberá hacerlo con sus propios recursos y bajo su propia responsabilidad, porque si bien Trump tiene la intención de participar en la negociación de una paz eventual, pues también ha mencionado que él ya no quiere meter las manos, sobre todo en términos de apoyo económico y apoyo financiero, no solo a Ucrania en este conflicto con Rusia, sino en términos generales en la Unión Europea y a los demás estados europeos. Muy bien. Joel Peña, internacionalista y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, gracias por estar con nosotros. Un abrazo, estimado Héctor, y un saludo a toda la audiencia.